El libro de Daniel es el texto más antiguo de la Biblia hebrea que hace mención de la vida eterna. Dice así en Daniel 12:2: Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. ¿Qué podemos hacer para heredar esta vida eterna? En el Evangelio de Lucas le hacen a Jesús la misma pregunta. Si quieres saber la respuesta, te invito a que escuches este episodio y me acompañes a profundizar en la Sagrada Escritura. Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. Antes de continuar con el tema de hoy, aprovecho para comentarte que traigo la inquietud de iniciar una nueva sección en este podcast, llamada Preguntas y Respuestas. En ella quiero dedicarme a contestar las dudas que ustedes tengan sobre la Biblia. Si estás escuchando este episodio en Spotify, puedes escribir tu pregunta en el área de comentarios de este episodio. Puedes encontrar un espacio similar donde escribir en el área de comentarios en Apple Podcast y en YouTube. Recibo con gusto las preguntas que quieran hacerme, con el fin de que vayamos construyendo juntos un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura. Ahora sí, regresemos al tema de hoy. En el episodio pasado, abordamos el texto de la Anunciación, el cual se encuentra en la primera sección del Evangelio de Lucas. Este texto nos hablaba del origen humano y divino de Jesús. Tiene un enfoque cristológico, pues quiere resaltar a Cristo, pero a la vez tiene un enfoque mariológico, ya que nos presenta a la Virgen María como modelo de cómo debemos responderle al Señor, al mismo tiempo que el texto la describe como llena de gracia, altamente favorecida, un título que solamente se le dirige personalmente a ella en toda la Sagrada Escritura. En el episodio de hoy, quiero compartirles el texto del Buen Samaritano, que se encuentra, como lo habíamos ya dicho en el episodio número 3 de este podcast, dentro de la tercera sección del Evangelio de Lucas, que corresponde al momento cuando Jesús se encuentra en camino hacia Jerusalén. Ahora bien, vamos a leer este texto para que podamos estar más familiarizados con él. Si quieren acompañarme en la lectura, busquen en sus Biblias el texto de Lucas 10, 25-37. Yo estoy usando la traducción de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Ustedes pueden usar la Biblia de su preferencia que tengan a la mano. Se levantó un jurista y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Vete y haz tú lo mismo.
El texto que acabamos de leer está compuesto de dos segmentos. En el primer segmento se aborda la pregunta sobre qué se debe hacer para heredar vida eterna. El segundo segmento de este texto explora más a fondo sobre cuál debe ser el comportamiento más apropiado, motivado por la pregunta de quién es mi prójimo. Vamos entonces a comenzar a hablar del primer segmento. Ante la pregunta sobre cómo heredar la vida eterna, el Señor responde con otra pregunta. Le dice, ¿cómo lees? Lo que al Señor le interesa saber es la interpretación que este hombre hace de la ley. Y la respuesta que recibe es la unión de dos textos de la Biblia hebrea, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Deuteronomio 6:5 es un pasaje fundamental de la vida y culto judío en el hogar, la sinagoga y el templo. Este texto es conocido como el Shema, porque inicia con esta palabra que en hebreo significa escucha. El hombre completa su respuesta uniendo al Shema el texto de Levítico 19:18. El jurista ofrece un excelente resumen de cómo debe ser la praxis cristiana. Un amor con toda nuestra persona a Dios, corazón, alma, fuerzas y mente. Y este amor debe estar inseparablemente unido a un amor hacia el prójimo. Ya San Pablo y la carta de Santiago exhortaba a los cristianos a amar al prójimo, presentando este amor como un resumen de la ley. Por ejemplo, Gálatas 5:14, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También en Romanos 13:9, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 8, dice, ciertamente si cumplen plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. El Señor queda satisfecho con la respuesta y se contenta con invitarlo a actuar. Le dice, haz esto y vivirás. Pero el diálogo no termina aquí, sino que en una nueva pregunta da pie para la presentación de la parábola. En el texto de Levítico 19:18 es donde entra la ambigüedad. En este texto de Levítico, al decir prójimo, se refiere a los connacionales y a los extranjeros que viven en el país asumiendo la religión, pero no hace referencia a los demás que no comparten ni nación ni religión. Como consecuencia del imperialismo helénico, es decir, de los griegos, y de la ocupación romana, vivían entre los judíos muchos extranjeros a los que no se les consideraba prójimos, y por lo tanto no estaban obligados a amarlos. Ante la presencia de estos extranjeros había distintas actitudes que llevaba a un contexto social fracturado que generaba divisiones entre judíos y extranjeros, pero también entre judíos. Por eso la pregunta del jurista es válida. ¿Hasta dónde debe llegar el amor? Vamos entonces a ver que en este segmento un tema central es la puesta en práctica de la palabra de Dios. Podemos deducir esto por la repetición y la colocación del verbo hacer. El jurista pregunta, ¿qué he de hacer? Jesús en un momento le dice, haz esto. Lo que mantiene este texto unido es esta referencia a la praxis. Ahora, en el siguiente segmento, vamos a continuar con este tema de poner en práctica y qué es lo que debemos hacer. El segundo segmento de este texto explora más a fondo sobre cuál debe ser el comportamiento más apropiado, motivado por la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Jesús comienza su parábola diciendo que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, pero no dice nada más que nos pueda ayudar a identificarlo. Mantener el anonimato del hombre en la parábola constituye un poderoso recurso retórico. Bajo la luz del debate sobre el alcance del amor, fundado en cómo uno interpreta Levítico 19:18,
El no dar la posibilidad de identificar a este hombre como amigo o enemigo elimina cualquier interés en cuestiones de esta índole, ya que lo importante no es su origen geográfico, ni su religión, ni su estatus. Simplemente es un ser humano, un prójimo en necesidad. Veamos el comportamiento tanto del sacerdote como del levita. Ellos pasaron, vieron y dieron un rodeo. ¿Por qué no ayudaron al hombre? El texto no dice por qué. Sin embargo, algunos estudiosos piensan que se puede deber a que si tocaban un cuerpo muerto, caían en impureza. Y al ver a este hombre, podrían haber pensado que estaba muerto y prefirieron rodearlo y evitar así tener contacto con él. La cruda realidad es que no hacen nada por el hombre. Los sacerdotes y los levitas nos hacen pensar en el templo de Jerusalén y en el culto. Ellos eran vistos como personas de piedad ejemplar, y parecería extraño para nosotros su indiferencia, pero para muchas personas del tiempo de Jesús, el no haber ayudado a esta persona podría verse como una acción loable, algo así como, si no lo ayudaron, ellos saben por qué. En contraste con estos dos personajes, la introducción de este tercer viajero es sorprendente. Primero que nada, es un samaritano, cuyo estatus socio-religioso es visto como un marginado. En segundo lugar, no se presenta como un hombre santo, sino como un viajero comerciante. Esto se sugiere porque posee un animal, dinero, aceite y vino. Recordemos todo lo que hizo por el hombre. Lo montó en la cabalgadura, lo curó y pagó por su hospedaje. Dado que es samaritano y ya que ellos niegan cualquier significado religioso a Jerusalén, su sola presencia en el camino a Jerusalén sugiere que sea un comerciante. Tercero, sus acciones lo distinguen de sus predecesores. Ellos pasaron, vieron y pasaron de largo. Pero el samaritano no. Él en cambio pasó, vio, se compadeció, se acercó y ayudó al hombre herido. El enfoque particular en el tipo de comportamiento que lleva a vida eterna se subraya en esta narración por tres elementos. Primer elemento, la respuesta del samaritano, tuvo compasión. La presentación que hace Lucas del samaritano imita la compasión de Dios en la fidelidad de su pacto, como dice Zacarías al principio del Evangelio, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto. Y también como Jesús, como cuando se compadece de la viuda que pierde a su único hijo en Lucas capítulo 7. Al verla, el Señor tuvo compasión y le dijo, no llores. El mismo jurista reconoce la misericordia que tiene el samaritano. Y en el lenguaje de este texto que estamos estudiando, vemos que el amor al prójimo fluye del amor radical a Dios. Segundo elemento, la parábola está enmarcada por la cuestión de identificar quién es prójimo. Sin embargo, Jesús en su enseñanza ha eliminado las líneas que dividen amigos de los enemigos. En cambio, el jurista quiere reintroducir esta distinción. Él hace esta pregunta porque quiere limitar su amor, quiere calcular a quienes está obligado a amar y a quienes no. Pero Jesús cambia el enfoque para ya no centrarse en la identidad del prójimo, sino en saber quién se comporta como tal. Tercer elemento, la geografía y los personajes. La parábola se narra en el camino de Jerusalén a Jericó. Se presentan un sacerdote y un levita que inmediatamente los relacionamos con el templo de Jerusalén y el culto. Por el otro lado, el samaritano, que tiene una intención particular, ya que nos dan recordatorios geográficos de la misión de Jesús. Recordemos que en Lucas se nos muestra el viaje que hace Jesús de Galilea a Jerusalén. En medio de este viaje se encuentra Samaria. Y Jesús ya en el capítulo 9, es decir, en el capítulo anterior, había intentado quedarse en un pueblo samaritano, pero no lo quieren recibir, precisamente porque va camino a Jerusalén. Es decir, entre judíos y samaritanos hay división.
Sin embargo, aquí en la parábola, Lucas nos presenta a este samaritano como quien encarna la ley de Dios y cuyo comportamiento imita al de Dios, sin importarle si si el necesitado fuese judío, samaritano o cualquier otro. Se presenta como un agudo contraste con el comportamiento de las autoridades religiosas del Templo de Jerusalén. Como resultado de esto, lo que verdaderamente distingue a este hombre de los otros dos no es que ellos sean judíos y él samaritano, ni de que ellos tenían un alto grado como funcionarios religiosos y él no. Lo que lo hace único es su compasión, que lo lleva a actuar frente a la indiferencia y la inacción de los otros dos. La compasión de este samaritano es lo que cambia el rumbo de la narrativa. Donde la historia pudo seguir igual, su misericordia transformó el desenlace. El samaritano participa de la compasión y misericordia divina. Las acciones que realiza son una muestra de la compasión que arriesga más allá de lo que se espera o necesita de alguien. Se detiene en el camino para asistir a un desconocido, a pesar del evidente peligro a que se expone. Lo ayuda con sus propios bienes y con su dinero, libremente sin esperar nada a cambio. Va a una posada donde deja la cuenta abierta y se compromete a pagarla con el riesgo evidente de que lo extorsionen. Jesús, cuando termina la parábola, le pregunta al jurista, ¿quién fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es decir, el maestro cambia el enfoque de la pregunta. No se preocupa por preguntarse si el hombre es o no prójimo, si estoy obligado a ayudarlo o no, sino la atención está puesta en identificar quién de los tres se comportó y actuó como prójimo. De los tres personajes, el único cuyas acciones eran consistentes con una orientación de vida eterna son las del samaritano, ya que él cumple la ley al ayudar al hombre herido en el camino. Con la conclusión hecha por el jurista, él afirma que el prójimo es el que practicó la misericordia con él. En griego se dice literalmente el que hizo misericordia con él. A lo que Jesús le responde, haz tú lo mismo. Estas palabras con las que Jesús cierra nos remiten a la pregunta inicial. ¿Qué he de hacer para tener vida eterna en herencia? Entonces, la parábola del buen samaritano tiene una función hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que está interpretando. En este caso, interpreta el resumen de la ley que proporcionó el jurista. Podemos también leer esta parábola como un intento de Jesús en clarificar la ley mediante la exégesis narrativa. ¿Qué es la exégesis narrativa? Esto consiste en la exposición de un texto que toma la forma de una historia, en este caso la historia del buen samaritano, en lugar de ir exponiendo un argumento en forma discursiva. Es decir, Jesús, al hacer su interpretación, su exégesis, lo hace por medio de una narración, por medio de una historia. Nos estamos acercando al final de este podcast y conviene que hagamos un resumen de lo visto hasta este momento. El texto de Lucas que hoy hemos estudiado se compone de dos segmentos. En el primer segmento se aborda la pregunta sobre qué se debe hacer para heredar vida eterna. La respuesta es la unión de dos textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Es decir, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El segundo segmento de este texto explora más a fondo sobre cuál debe ser el comportamiento más apropiado, motivado por la pregunta de quién es mi prójimo. Se nos presentan un sacerdote y un levita que se limitaron a ver al moribundo y pasar de largo. En cambio, el samaritano lo vio, sintió compasión por el hombre y lo auxilió. Nuestro comportamiento entonces debe ser similar al del samaritano, que movido por la misericordia, ayuda a quien lo necesita. Esto ha sido nuestro resumen, pero también es importante que pongamos en práctica esto si también nosotros queremos heredar vida eterna.
Para la parte práctica de este podcast, te propongo lo siguiente. Toma un cuaderno y algo con que escribir, y ponte a reflexionar en las personas con quienes convives. ¿Qué sientes por ellas? ¿Indiferencia o compasión? Trata de escribir sus nombres y un poco sobre lo que sabes de ellos. ¿Qué situaciones difíciles están pasando? Y pregúntate, ¿cómo puedo yo ser un samaritano para estas personas? Es muy probable que no contemos con tantos recursos como el personaje de la parábola, ni les vamos a solucionar la vida a estas personas, pero podemos ser creativos en buscar formas para expresar nuestra cercanía y apoyo. Por ejemplo, si conocemos a un amigo o a un vecino que no tiene comida o le está batallando, no solamente oremos pidiendo al Señor que le ayude en sus necesidades materiales, sino que vayamos nosotros mismos a ayudarle con algo, por más chiquito que sea, sin preguntarnos si lo merece o no, simplemente porque es un prójimo en necesidad. ¿Hasta dónde debe llegar el amor? Me parece que hasta donde nos ama Jesús, hasta el extremo. Hagamos eso y viviremos. Quiero compartirte que en el programa de la próxima semana vamos a continuar con la obra lucana. Vamos ahora a ver la parábola del Padre Misericordioso. Yo sé que varios la conocemos como el Hijo Pródigo, pero creo que este título le queda mejor. Así que no te lo pierdas mientras hacemos ruta en este maravilloso Evangelio lucano. Si te ha gustado este podcast, no te olvides de calificarnos, suscribirte y compartirnos. Puedes también dejar tus mensajes en nuestras redes sociales, ya sea en Rutas Bíblicas de Facebook o Instagram, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Germán Arredondo, estás escuchando Rutas Bíblicas. Muchas gracias y hasta la próxima semana.